Para el caso de las instrucciones de procesamiento de datos lógicas, tenemos la AND lógica, bit a bit, de R2 con R1 y lo guardo en R0. Puede ser cualquier orden. Acá queremos decir simplemente que no tiene que ser hecho sobre el mismo registro. Lo único que yo hago al indicar este orden es la salida a la unidad aritmético-lógica, ¿a dónde va a parar? La OR inclusiva, en la cual hago la OR de R1 y R2, la OR exclusiva, en la cual hago la función OR exclusiva de R1 con R2, que se usa, por ejemplo, para comparar bit a bit. Es decir, si dos magnitudes son iguales, la OR exclusiva de esas dos magnitudes me va a dar 0. Bit clear, ¿qué significa? Significa que en lugar, supónganse que yo quiero poner un bit en 0, para el cual utilizo la función lógica AND. El problema es que si yo quiero hacer, tengo una palabra binaria cualquiera y yo quiero resetear el bit 1, no el menos significativo, sino que el siguiente. Tendría que hacer una AND lógica con 1, 1, 1, 0, 1. Es un plomazo. Entonces, con el bit clear, lo que yo digo es, hagamos el bit clear, pero ahora digo todos ceros y marco en 1 o en unos, porque puede ser más de uno, el o los bits que quiero poner en 0. Entonces me toma el bit clear, me hace el not del registro R2, me lo complementa y me hace la AND con R1. De esa manera, de una forma un poquito más elegante, efectúo el reseteo del bit o de los bits que yo quiera. Puedo también, por ejemplo, como es en el último ejemplo, hacer la AND de 0x. 0x, recuerden ustedes que significaba valor hexadecimal. Todos Son los 16 bits menos significativos en uno. Perdón, dije mal, los 8 bits menos significativos. Los 8 bits menos significativos. Y los 24 bits más significativos, todos a 0. Es decir, que me quedé del contenido que tenía R7, me quedé solamente con los 8 bits menos significativos. Eso también es lo que llamamos una máscara. Fíjense, la campaña del miedo también llegó a Cortex. Comparación. Comparación es que es importante porque hace la resta, pero el resultado no va a parar a ningún lado. Para comparar dos magnitudes, para saber si son mayores o iguales, hago la resta de R1 menos R2. Pero el resultado no va a parar a ningún lado. No modifico ningún registro, salvo los flags, los indicadores. Lo mismo la comparación negada, en el cual hago el complemento a 2 del segundo operando. El test es la AND, pero sin que el resultado vaya a parar a ningún registro. Y el test unequal lo que hace es la OR exclusiva. La idea es, en estos casos, solamente setear los flags, los indicadores de condición. Bueno, procesamiento de datos en forma inmediata. Acá lo que estamos diciendo es que le sumo a R3 un valor inmediato 1. Es decir, que estoy incrementando R3. Sin afectar flags. Fíjense que no le puse la S al add. Recordemos entonces, tenemos la unidad aritmético-lógica, primer operando que entra directamente, segundo operando que pasa por el barrel shifter. Y el resultado que yo puedo hacer que vaya a un registro o que no vaya a ningún lado. Con desplazamiento, bueno, acá tenemos todas las alternativas que ya me hemos mencionado antes con el logical shift left, dado en forma inmediata a través de un registro, o el caso que lo uso para multiplicar por 7.
Desplazamientos. Tenemos una buena variedad de desplazamientos. Y acá empezamos a discriminar un poquito más finamente. Hasta ahora hemos visto lo que era Logical Shift Left y Logical Shift Right. Logical Shift Left, lo que yo roto a la izquierda, los lugares que voy perdiendo se me llenan con ceros. En Logical Shift Right, los lugares que voy perdiendo, es decir, que se me van cayendo, los relleno con ceros. Esto es para magnitudes no signadas. En ese sentido tengo el Arithmetical Shift Right y el Arithmetical Shift Left, está mal acá, Shift Left y el Arithmetical Shift Right. ¿Por qué? Porque acá sí tengo en cuenta el signo. Ustedes recuerden que en complemento a 2 el bit más significativo me representaba el signo. Con lo cual, cuando yo roto a la derecha una magnitud signada, me tiene que repetir el signo. Entonces, si es una magnitud positiva, que el bit más significativo era 0, me sigue quedando 0. En el caso que sea una magnitud negativa en la cual el bit menos significativo, el más significativo era 1, me lo va rellenando con 1. ¿Cómo corresponde? Le dejo como ejercicio hacer el análisis de que el resultado que me da el complemento a 2 es el correcto. Les juro que es cierto, funciona bien. Y después tenemos las rotaciones. Las rotaciones que son medio particulares y con cierto sentido específico. Las rotaciones significa que lo que pierdo por un lado me entra por el otro. Entonces, por ejemplo, si hago una rotación de 5 lugares a la derecha, los 5 bits que se me caen por el extremo derecho me entran por la izquierda. Y después tengo la rotación a nivel de 33 bits, utilizando el carry como registro, como bit número 33. ¿Y para qué lo puedo usar? Para ver si es negativo. Para eso puedo preguntar directamente por el bit más significativo, tengo la opción. Para el caso que quiera hacer una rotación, por ejemplo, a 64 bits. Roto 32 y el bit que se me cae lo mando al carry. Y después uso ese para ingresarlo y rotarlo en los bits más significativos. O viceversa. Arrancar por los más significativos. ¿Preguntas? Seguimos rápido. Transferencia de datos. En principio tenemos siempre, acuérdense ustedes, que los 4 bits más significativos corresponden a la condición. Y luego tenemos los registros primero operando, destino, y en los 12 bits menos significativos estará el segundo operando de una u otra manera. De acuerdo a lo que yo le diga, por estos bits que me aparecen aquí como bits modificadores. ¿Qué son esos bits modificadores? Bueno, acá tenemos que hay un bit que me dice si es una operación de load o store. Load o store eran esas operaciones que me permitían actuar con memoria. Entonces, si ese bit es 1, le voy a decir al micro, este registro usalo como puntero a memoria. Si ese valor vale 0, decirle vamos a hacer operaciones entre registros, es decir, que esto que me aparece como offset deberá ser interpretado como segundo operando de alguna manera. Luego tengo un bit que me dice write back. Si write back significa que modifica al valor que fue utilizado. Write back, volver a escribir. Luego me dice si hay otro bit que me dice si es una operación a nivel de byte o a nivel de palabra. Byte dijimos que era 8 bits, word dijimos que era 32 bits. Y ahora vamos a ver ejemplos. Otro bit me dice si es up o down, es decir, si estoy usando un registro como puntero a memoria, si se va a autoincrementar o autodecrementar. ¡Wow! Otro bit me va a decir si es prest o post indexado. Esto es sánscrito antiguo
leído frente a un espejo. Lo vamos a tratar de profundizar en un ejemplo. ¡Apa! Y acá me aparece el bit que me dice si es inmediato o no. Es decir, si estos 12 bits deberán ser interpretados como valor inmediato o ahí estará incorporado el registro que va a actuar como segundo operando. Fíjense todo lo que me dice este conjunto de bits. En el caso que ese offset sea interpretado como valor inmediato, tendré la posibilidad de decirle si quiero usarlo como valor como valor a desplazar y en cuánto será desplazado. Para lo cual esos 12 bits se van a dividir, como vimos antes, en 8 más 4 bits. Transferencia de datos. Me aparece el movimiento de datos simple, copio R2 sobre R0. No es destructivo, es decir, el valor de R2 queda tal cual, es copia. O el movimiento negado, lo cual es muy piola porque estoy haciendo el complemento a 1 del registro R2 para guardarlo en R0. Acá tenemos una buena cantidad de ejemplos. A ver, en el cual vamos a plantear las instrucciones de load usando el corchete como indicador de puntero A. Entonces acá esto debe interpretarse. El contenido de la posición de memoria apuntada por R1 lo guardo en R0. El contenido de la posición de memoria R2 más 4 lo guardo en R4. Después de hacer esto, ¿qué pasó con R2? Quedó igual. Claro, una dirección de memoria. Es una indicación que le estoy dando en el momento. Acá, miren, esta ya empieza a ser instrucciones interesantes. ¿Cómo se interpretaría en esta instrucción, la tercera? El contenido de la posición de memoria apuntada por... R2. No. R1. R2 más R1. R1 más R2. Es decir, que estoy usando para los que tengan alguna experiencia en manejo de base de datos, un base register más un index. Supónganse que estamos manejando la base de datos de los alumnos sobrevivientes de este curso. No vas a necesitar no te va a alcanzar 32 bits. Supónganse que yo digo que para cada alumno voy a utilizar 100 bytes. Con lo cual, supónganse que la edad, iba a decir el sexo, pero se puede prestar a chistes, sino, la edad está en el elemento número 54. ¿Qué es lo que hago yo? Utilizo un registro para ir saltando de a 100 bytes, porque cada alumno tiene 100 bytes, voy al quinto alumno, por ejemplo, que es el que me interesa, voy al quinto alumno y voy y salto con el otro registro a apuntar a la edad. Entonces, fíjense que es muy poderoso para manejar bases de datos o ese tipo de cosas. Un offset sería. Offset. No, offset sería que si se lo doy en forma inmediata. Ese sería offset. Por eso preferí decir registro base más index. Es decir, el base es el que me apunta al inicio de la tabla y el index es el que me permite apuntar al elemento dentro de la tabla. Pero si vas saltando cada Es un base. ¿Cómo se interpreta esto? H es half word. Es la sintaxis así. Media palabra. Si 16 bits. Entonces me guarda los 16 bits menos significativos de R5 en R6. Perdón. Dije cualquier barbaridad. Me guarda los 16 bits menos significativos de la posición de memoria apuntada por R6 más R5
podría haber sido cualquiera de los otros modos de direccionamiento anteriores, me los guarda en los 16 bits menos significativo de R3. Y acá B es de byte. Entonces usa ahora R1 más 5 como puntero de memoria y el contenido de esa posición de memoria me lo guarda en el byte menos significativo de R2. Fíjense que acá estoy usando en esta instrucción el contador de programa como puntero a memoria. Porque dijimos que el contador de programa, aparte de ser contador de programa, lo puedo usar como puntero a memoria. Entonces estoy guardando el valor del contador de la posición de memoria apuntada por el contador de programa más 3FC y lo guardo en R6. Eso que habíamos visto, ¿se acuerdan de la pseudo instrucción que habíamos visto en su momento que usaba el signo igual? Es este ejemplo. Y acá, ¿qué es esto? Esta última. El stack pointer. ¿Qué es el stack? Más 64 posiciones, lo que apunta a eso lo carga en R5. ¿Y eso qué sentido tendrá? ¿O para qué servirá? Rescatar algo si estaba metido en la pila, ¿no? en un cierto sentido, rescatarlo en otro. ¿Quiénes tienen experiencia en variable en el lenguaje C? Era como un salto de eso. No. ¿Cómo hago yo para...? ¿Qué son las variables locales? Las variables dentro de una función. El lenguaje C, en la mayor parte de los lenguajes estructurados yo tengo dos alternativas. La de trabajar con variables globales, que son válidas para todas las funciones, o las variables locales, que son válidas solamente cuando yo invoco a una función. Entonces yo puedo generar una variable Pepe que sea válida para todos ustedes. Cada uno de ustedes es una función. O bien, yo invocar a alguien y decirle, voy a crear una variable que será Pepito, pero es válida solamente para vos. ¿Y eso es, por qué se hace eso? Para no gastar memoria al cohete. Hacer asignaciones dinámicas de memoria. Entonces, cuando yo invoco a una función le paso variables. ¿Cómo se las paso? En ese caso las variables locales en el stack. Porque una vez que terminé de usarlas, se borran automáticamente. No estoy gastando memoria, porque supónganse que la variable Pepito la uso para una sola función, pero la creo en memoria. Estoy gastando memoria al cohete, porque la va a usar solamente Pepito. Entonces, esa variable Pepito se la paso yo cuando llamo a la función, y después se evanece, se vaporiza solo al salir de la función. La forma en la cual se pasan variables locales es en el stack. Entonces acá lo que estamos viendo es que uso al stack pointer como puntero a memoria. De pila, como para, en este caso, cargar variables. Es decir, leer variables desde la pila. ¿De acuerdo? Bien, ¿les parece que hagamos un intervalo corto? ¿No?